Quisiera hacer un gran y cariñoso saludo a muchos de ustedes, pero en forma muy especial a nuestro presbítero Cristian Vidal, quien continuó trabajando la temática del sello de Dios y va a seguir eh, clarificando varias ideas que ahí están puestas. Bueno, hicimos una serie de temas relacionados con el sello de Dios que nos llevaba principalmente, todos nos apuntaba al carácter de nuestro Señor. Dijimos que algunos pasajes hablaban específicamente que nuestro agente capacitador y sellador era el Espíritu Santo para el día de la redención. Luego de este tema en que hablamos del nombre de nuestro Dios y del Hijo, que era lo que se iba a poner en nuestra frente y nuestro corazón. También hablamos sobre el Apocalipsis, cómo el sello de Dios está mirado desde esa perspectiva en el Apocalipsis. Eh, un breve tema relacionado con aquello. El Apocalipsis nos dice que al final del tiempo solamente serán parte del pueblo de Dios los que tengan el sello. Eh, este sello será puesto antes de que comience a ejercerse un juicio hacia la tierra, donde las fuerzas del mal comiencen a actuar y presenten eh, las desgracias hacia los elementos de la tierra. La mayoría de los elementos del Apocalipsis son simbólicos. Nosotros mencionamos que la marca o el sello de Dios es su nombre, o sea, su carácter, y por lo menos este grupo simbólico de 144.000 sellados tendrán el carácter de Dios. Y es importante, o el nombre de Dios, que también lo hicimos referente a ese punto. También nuestro hermano y presbítero Cristian Vidal hizo mención al tema de la señal de Dios y tiene mucha validez, lo vamos a complementar. No sin antes mirar Deuteronomio 34:6 para comenzar este tema. Deuteronomio 34, verso 6, nos dice lo siguiente. Quiero leer en dos versiones. La Reina Valera, que quizás es la más conocida por el mundo cristiano, dice, y pasando Jehová por delante de él, o sea, pasando por delante de Moisés, ese es el contexto, proclamó y dijo así mismo, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Este es el carácter. Lo que aquí se iba a entregar era nuevamente las tablas en piedra para que el pueblo conociera la ley. Pero en ese sentido Moisés pide conocer el carácter de Dios, quiere conocer su nombre y el Señor se revela de esta manera. Entonces, como decíamos en el versículo 34:6, vamos a leer una segunda versión. Dice, el Señor pasó frente a él. Incluso voy a leer el 5 para que tenga un contexto. Después de que Moisés cortó las dos tablas de piedra iguales a las que el Señor le había entregado, de la misma forma, las que él había roto por ver la perversidad del pueblo, un pueblo que dijo guardar y obedecer los mandamientos de Dios, pero no habían pasado ni 40 días y ya estaba rompiendo su pacto. Aquí nos dice en el verso 6, el Señor pasó frente a él y le dijo, Yahvé, el Señor es Dios misericordioso y compasivo. Son las características del carácter de Dios. Misericordioso, compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad.
Un tema interesante para ir analizando cada uno de estos puntos, que son tremendamente decidores. ¿Por qué queremos hacer mención a esto? Porque a veces hay confusión, una confusión muy grande en el mundo cristiano con respecto a cómo es el carácter de Dios y cómo tenemos que revelarlo, y tenemos que revelarlo en la persona de Jesucristo. Esto es fundamental porque de otra manera sería imposible para cada uno de nosotros. Sería, la verdad, difícil que nosotros podamos mostrar el carácter de Jesús. Pero sin embargo, la misericordia, la bondad, el poder reflejarlo en este sentido, sin ira, tardo para la ira, benigno, con un amor fidedigno, con misericordia, son cosas que realmente se pueden manifestar en nuestra vida como un fruto del Espíritu. Porque recuerda que el agente sellador, quien nos va a sellar es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y esto, en este sentido, nosotros hacemos mucha referencia a las obras, a las conductas de los seres humanos, pero acá lo que el Señor quiere de nosotros es una actitud correcta, para que, sobre todo, nuestra mente pueda ser transformada. El verdadero arrepentimiento, la verdadera metanoia, el verdadero cambio, eh, el verdadero sentir del arrepentimiento, a lo que refiere la palabra en griego, no es solamente un cambio de nuestras conductas, es un cambio de nuestra mente. Es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos sella, pueda poner en nuestra mente el carácter de Dios y del Hijo, que tiene estas características que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, para que tú y yo podamos vivir en el Espíritu de Dios con la mente y el carácter de Cristo. Por eso es que nos lleva, obviamente y claramente, porque el Espíritu nos llevará a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Para tener verdad, tenemos que buscar la palabra verdad. Para tener ese sentido de claridad, para tener un buen juicio, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y seguramente el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Y si el Espíritu Santo nos llevará a entender cómo Él quiere que nosotros vivamos en relación con los mandamientos y con todos los mandamientos que el Señor quiere, así será, incluyendo el día sábado. Pero sin imposición, sin imposición. Muchas veces estamos en una actitud de querer cazar herejes, de querer como imponer nuestras ideas, y eso no puede ser la característica de los que tengan el sello de Dios. Esa es la característica de los que tienen la marca de la bestia. No puedes imponer a un cristiano genuino, a un cristiano que esté en el espíritu, eh, no le puedes imponer tu verdad, lo que tú has descubierto y lo que el Espíritu Santo ha llevado a tu corazón. Porque es verdad, tenemos que presentar el mensaje, pero tú y yo nos fuimos llamados para ser perseguidores. No fuimos llamados para ser perseguidores ni cazadores de hermanos que estén presentando algo que podría parecernos a nosotros una herejía. Sigue el ejemplo de Gamaliel. No sea que tú y yo estemos luchando contra Dios mismo. Eh, el cristiano verdadero siempre será perseguido, pero nunca un perseguidor. Nunca podrá ser un perseguidor. ¿Sabes qué? Hubo otro grupo en el tiempo de Cristo, así como los celotes, como los fariseos, los saduceos y los esenios, que se llamaron los herodianos, y también guardaban el sábado, pero ellos perseguían
al pueblo de Dios, para seguir a un rey que no era del pueblo de Dios, por intereses políticos, seguían y eran perseguidores de sus propios hermanos. ¿Crees tú que ellos que guardaban el sábado, pero tenían intereses políticos, tenían el sello de Dios? El Señor quiere poner en nuestro corazón las verdades que Él nos quiere compartir. Y nuestro hermano Cristian Vidal lo dejó muy claro. Él dijo que había una señal existente, una señal muy importante. Y la quiero reforzar en el capítulo 31, versículo 13 del libro de Éxodo, dice lo siguiente. Porque nosotros, obviamente, si el Espíritu Santo nos lleva a toda claridad y a toda verdad, nos tenemos que hacer cargo de ello. Éxodo 31:13 dice lo siguiente: habla tú a los hijos de Israel. Esto se lo está diciendo el Señor a Moisés. Ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Quiero compartir también en la versión moderna la palabra de Dios para todos, porque nos deja aún más claro lo que nos presenta Éxodo 31, verso 13. Mira, escucha lo que dice. Claramente dice: dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de descanso, ya que será una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Pero escucha lo que sigue. Así sabrán que yo soy el Señor, el que los santifica. Él estaba mostrando su nombre, o sea, estaba mostrando su carácter. Si el Señor, por medio del Espíritu Santo, te está diciendo que debes guardar los mandamientos, es para que tú seas sellado por el Espíritu y tengas su nombre puesto en él. Él te está llevando, en Éxodo 31:13, te está llevando a la verdad. Él nos dio el sábado para que sepamos su nombre, o sea, su carácter. Y esto es muy interesante porque sabes que hubo un grupo muy importante eh, dentro del pueblo que guardaba el sábado, que ya los mencionamos, pero que también eh, eran parte importante, que estaban junto a los fariseos, que eran los escribas. Ellos tenían una comprensión total de las escrituras en lo que se le había revelado. Recuerda que todavía Jesús no nos estaba hablando directamente. En este momento, sí, en el nuevo pacto, Él nos hace mención y nos deja claro, así como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, del verso 1 al 4, nos hace mención como el Señor nos habló directamente por medio de los hijos, o sea, por medio de los padres a nosotros, sus hijos. Eh, un texto que puedes revisar tú, Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 4, quiero parafrasear un poco, el Señor quiso hablar de muchas formas, por medio de los profetas, de muchas maneras, por nuestros ancestros, por nuestros padres, para que por medio de Jesucristo nosotros pudiésemos comprender claramente las escrituras. Pero volviendo al tema de los escribas y los fariseos, eh, mira lo que te quiero presentar. Mateo, busca en el primer evangelio que está presentado en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, en el capítulo 23, Mateo 23, nos hace la siguiente referencia a este grupo de los fariseos, pero también de los escribas. Mateo 23.
del versículo 15 al 17. 23 del 15 al 17. Pobres de ustedes, maestros de la ley, hace referencia a los escribas, y fariseos, hipócritas, ustedes viajan por mar y tierra para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Ellos hacían prosélitos por distintos lugares, se movían por los tres continentes, por parte del Asia, Asia Menor, hasta algunos sectores donde alcanzaban a llegar por medio del comercio. Parte de Europa viajaban por el norte de África también, haciendo prosélitos. Aquí en esta versión dice haciendo fariseos, o sea, imitadores de ellos, pero les hacían, en realidad, se transformaban en guías de ciegos. Pobres de ustedes, guías de ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está obligado a mantener su juramento, pero si alguien jura o por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, el oro del templo o el templo que hace sagrado el oro? El Señor hace mención de que el templo, que era una sombra, en realidad era una sombra de quién era Él. Cada uno de los artículos, desde el tabernáculo en adelante, todo era figura de quién es Jesucristo. Todo elemento del templo hace mención y sombra a lo que a la persona de Jesús. Muchas veces nos con las sombras, nos quedamos con las sombras y no nos quedamos con el Hijo. El Evangelio es el Hijo. Es importante que tú y yo comprendamos esto. Y eso nos hace ser intolerantes, nos hace eh, llevar la marca de la bestia. Cuando tú y yo odiamos y no toleramos al que piensa de una manera distinta, ¿estamos llevando el sello de Dios? Tú y yo no podemos ser intolerantes, no podemos movernos de esta manera. Así se movían las personas que guardaban el sábado en los tiempos de Jesús. Es verdad que el sábado es una señal. Ya bien lo decíamos, hay más de 600 denominaciones que consideran que el cuarto mandamiento está vigente y nosotros también lo consideramos así. Creo que el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, pondrá el sábado en los verdaderos cristianos, en los cristianos que están en Cristo. Pero hay un cristianismo sin Cristo, que a lo mejor muchos de ellos podrían llegar o ya están guardando el sábado, pero están siendo intolerantes, están siendo perseguidores, cazadores de herejes. Y eso están reflejando el espíritu de Babilonia. Eso no puede ser. Cristo es más poderoso que la ley porque toda la revelación de las escrituras muestra su testimonio. El testimonio es parte de la señal. Es tener el testimonio de Jesucristo. Tú puedes leer toda la escritura, pero si en ella estás buscando solamente la vida eterna, quiero decirte que lo importante es que tengas el testimonio de Jesucristo y que puedas comprender los mandamientos. No estamos echando por tierra los mandamientos, son importantes que el Espíritu los ponga en tu corazón para que los puedas vivir y los lleves a la práctica. Pero recuerda que muchos de los elementos que aquí están presentes eran sombras. Elementos del tabernáculo eran sombras. Las fiestas solemnes eran sombras. La circuncisión, que también es llamado pacto perpetuo, eran sombras de quién es Jesucristo. Los apóstoles lo tuvieron claro. ¿Sabes qué? En el capítulo 15
de los hechos de los apóstoles, se hace mención a que ellos se pusieron de acuerdo y que ya de aquí en adelante no iban a circuncidar. Pues sabes que también el que propuso y que fue revelado en el Espíritu para que ya no era obligatorio circuncidar a nadie, al capítulo siguiente le pide a un incircunciso llamado Timoteo, Saulo de Tarso, Pablo, le pide a un incircunciso que se circuncide por amor, por amor, para alcanzar a los que estaban equivocados creyendo estar en lo correcto, para llevarles claridad del Evangelio. ¿Estaban haciendo buenas cosas? Sí. ¿Estaban llevando elementos importantes en sus vidas? Sí. ¿Se alimentaban bien? ¿Seguían principios importantes? ¿Entendían muchos de los elementos? Pero eso puede pasar en tu iglesia y en la mía. Podemos tener doctrinas correctas o sanas doctrinas, pero si no están en Cristo, no te servirán de nada. Pablo le pide a Timoteo circuncidarse por amor. Si tú y yo estamos llevando a otros a la verdad de Cristo y para eso el sábado va a ser esta señal de verdad que nos llevará a todo entendimiento, a toda comprensión y a todo lo que el Espíritu Santo nos guíe, tiene que ser por amor. No puede ser otra la señal. Que el Señor te bendiga profundamente. Vamos a seguir tocando este tema porque consideramos que es fundamental que nos quede claro. El carácter, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es fundamental que tú y yo lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero agradecer por este tiempo, no sin antes decirte gracia y paz.